Bien, sean bienvenidos a este nuevo video, continuando con nuestro tema de estructuras de datos, en esta ocasión hablando del método inserción dada una posición para la lista circular de doble enlace. Para añadir el dato a una determinada posición, debemos considerar que la lista no esté vacía. Entonces, el nuevo dato deberá empujar el resto de datos. Se pueden considerar tres posibilidades: que la lista esté vacía, que la posición modifique el nodo inicial, y para cualquier otro caso, dada una posición n, se tendrá que modificar las posiciones n-1 y n+1. El caso 1. Si la lista está vacía, no se realizará ningún tipo de comportamiento. El caso 2. Si la posición es 0, tenemos que modificar el valor de nuestro nodo inicial, teniendo en cuenta que debemos mantener la circularidad de la lista. Veamos. Si yo tengo esta lista con 3 elementos y a mí me piden ejecutar la siguiente instrucción, insertar el 4 en la posición 0, tendré que empezar por crear el nodo, el nuevo nodo. Y como yo ya sé que insertarlo en la posición inicial 0 implica modificar la información de la lista, porque recordemos que la lista lo único que conoce es el nodo inicial, entonces voy a tener yo que hacer una modificación a ese valor. ¿Cómo? De esta manera. Entonces el nuevo nodo se va a volver el inicio, y este nuevo se tiene que conectar con el que antes era el inicio de la lista, que es el 5, en los dos enlaces, y además el último, este último se tiene que conectar con el nuevo y el nuevo con el último, generando la doble circularidad. ¿Cómo es que yo puedo obtener esto? Bueno, como antes nuestro inicio era el 5, lo único que tendría que decir es que el último nodo va a ser ini.get anterior, entonces del 5 su anterior es el último nodo, que era el 7. Entonces con eso ya me facilita mucho la implementación. Bien, venimos acá. Entonces, para insertar un dato dado a una posición, lo que yo tendría que realizar es primero contemplar mi primer caso, el caso 1, que era de si la lista está vacía, o sea, si ni siquiera hay elementos por revisar, por avanzar, por retroceder, entonces no tendría que hacer nada. Por lo tanto, yo digo, si la lista no está vacía, entonces siquiera puedo intentar hacer algo. ¿Qué sucede si no? Si por lo menos hay un elemento, yo me tengo que preocupar del caso 2, el caso en el que modifico la posición inicial. Por lo tanto digo, si justo a mí me han pedido insertar este dato al principio de la lista, empiezo por crear el nodo nuevo que almacene este dato. Luego tengo que conseguir el último. ¿Y eso cómo lo obtengo? Diciendo ini.get anterior. Listo. Con eso ya podría saber cuál era el último nodo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Conectar los enlaces. ¿Qué es lo que digo? El último ya no tendría que conectarse con el inicio, porque recordemos, es circular y se conecta con el inicio. Entonces el último se tiene que conectar con el nuevo. El nuevo se tiene que conectar con el último, doble enlace. Luego tengo que decir que el que era antes el inicio se tiene que conectar con el nuevo, y el nuevo se tiene que conectar con el inicio, y ahora el nuevo inicio va a ser este nuevo nodo que yo he creado. Listo. Entonces con eso sería más que suficiente. Nos venimos acá a nuestra presentación y decimos, acá está nuestro código correctamente, acá el reemplazo, esto es muy importante, no se olviden. Si estoy modificando la posición inicial, la posición 0, tengo que actualizar mi acceso a la lista, Si mi antiguo acceso, que era ini, se va a volver la posición 1. ¿Por qué? Porque lo estoy empujando.
Entonces mi nuevo inicio va a ser este dato que me han pedido insertar justo en la posición 0. Pero revisemos, ¿no? Esta estructura es circular, así que si a mí me piden insertar el 4 en la posición 3, yo ya no tengo ese límite del tamaño, ¿no? Por lo tanto, puedo proceder a crear este nuevo nodo con la información que me han mandado y digo, voy a empezar mi búsqueda. Me han pedido insertar este nodo en la posición 3. ¿Qué sucede? Acá, como es la posición 3, no me sirve, por lo tanto yo tengo que avanzar. Posición 2, no me sirve, tengo que avanzar. Posición 1, no me sirve. Ah, pero el 7 se conecta con el 5. Así que avanzo una vez más y esta vez ya no tengo posiciones por recorrer, pero estoy en el nodo 5. Esto implica que es el inicio de la lista. Por lo tanto, nuevamente me veo en la situación de ¿qué? De conectar el nodo 4 al inicio de la lista, modificando el único dato que conoce mi estructura. Y para ello nuevamente voy a necesitar el último nodo, ¿no? Pero todo esto nosotros ya lo hemos realizado. ¿Cuál es la diferencia ahora? De que no tengo que preguntar si la posición es 0. Tengo que preguntar si después de dar varias vueltas a la lista, llego al nodo inicial, que vendría a ser el 0. ¿Y cómo puedo decir eso? ¿Cómo puedo decir que si después de varias vueltas termino parado en el nodo inicial nuevamente? Simple, le digo módulo longitud igual 0. En este caso, si revisamos, el 3, ¿no? Me piden insertarlo en la posición 3. ¿Cuántos datos tenía? 1, 2, 3. Entonces, 3 módulo 3 me tendría que dar 0. Por lo tanto, yo quedaría parado en la posición inicial. ¿Qué pasa si me piden insertarlo en la posición 6? Nuevamente, 3 datos, 6 módulo 3 me tendría que dar 0. Y eso implicaría que yo me quedo parado nuevamente en el nodo inicial. Así que esa lógica es bastante útil. Nos va a permitir a nosotros encontrar cuando después de varias vueltas terminemos parados nuevamente en el inicio. Si la posición es divisible entre el tamaño de la lista, quiere decir que se tiene que modificar el nodo inicial, debido a que la posición puede ser 0 o a que se puede avanzar tantas posiciones siguiendo la estructura circular y quedar parado nuevamente en el inicio. Como ven, simplemente era añadir una operación acá, módulo de longitud, y con eso ya más que suficiente. Caso 3. Para cualquier otra posición que no afecte al inicio de la lista, bastará con crear un nuevo nodo, llegar hasta la posición n, a la que me han pedido, y realizar la respectiva conexión. Entonces revisemos. Yo tengo mi lista, esta de 3 elementos, y me piden insertar el 4 en la posición 1. Como sucedería, yo tengo que empezar mi búsqueda desde el único punto que conozco de la lista, que es el inicio. Entonces, bueno, primero creo el nodo, empiezo mi búsqueda y digo, estoy parado en el nodo 5. ¿Cuántas posiciones me faltan por recorrer? Una. Entonces no me sirve, avanzo. Estoy parado en el nodo 6. Me quedan 0 posiciones por recorrer. Entonces es aquí donde yo tengo que realizar la inserción. ¿Cómo lo hago? Para esto necesito que el 6 se recorra una posición y el 4 venga acá. ¿Y cómo hago esto? Simple. Obtengo el nodo anterior, ¿no?, que vendría a ser este, y tendría que establecer la conexión. ¿Cómo? El 5 se tiene que conectar con el 4 en sus dos enlaces. Y luego el 4 se tiene que conectar con el 6 en los dos enlaces. Y listo, con eso sería más que suficiente. Venimos acá y digo, sí, en este caso me están pidiendo a mí insertar en cualquier otra posición. Yo tendría que
llegar hasta ese punto primero. Por lo tanto, bueno, ya sabemos, tenemos que crear el nuevo nodo, new nodo de doble enlace con el dato. Por lo tanto, acá yo necesito conocer qué posición es la que me han pedido. Entonces, actual, ¿qué va a ser el inicio? Y bien, puedo, como aquí estamos hablando de posiciones, puedo hacer un ciclo y digo, mientras tenga posiciones por recorrer, ¿qué hago? Pues recorro, actual, va a ser actual, que el siguiente, y como he avanzado una posición, pues me quedan menos posiciones por recorrer. Una vez terminado este ciclo, puedo decir que actual tiene el nodo, digamos el nodo fichado, el que se me ha pedido, y yo tendría que saber cuál iba antes de él, anterior. Por lo tanto, esto sería simplemente decirle que me devuelva esa información, get anterior. Ahora paso a establecer los nodos. Anterior va a ser igual a, y no, tengo que conectarlo, set siguiente con el nuevo, luego nuevo punto set anterior con el anterior, ¿no? Los dos enlaces tengo que hacer la doble conexión, luego nuevo set siguiente con actual y actual set anterior nuevo, listo. ¿Qué más? Tendríamos que decir nosotros acá que esto ya estaría conectado, los cuatro enlaces, el nodo se habría insertado, estaría correcto, compilamos, pero existe una segunda posibilidad. ¿Qué pasa si a mí me dicen que inserte el 4 en el -1? Como ya habíamos visto en el método acceder, nosotros vamos a implementar acá las posiciones sin restricción, debido a que como hay doble circularidad, ya no tengo ese problema de las posiciones, ¿no? Mi posición positiva puede ser hasta el infinito, hasta donde se pueda, y la negativa también, hasta donde se pueda. Por lo tanto, acá si a mí me piden insertar en la posición -1, yo genero el nodo nuevamente, esa parte ya la tenemos, accedo a la posición, bueno acá -1 tendría que decir, -1 y como me dice negativo, yo tengo que retroceder y pasar a lo que vendría a ser el último nodo. Entonces acá ¿cuántas posiciones me quedan por retroceder? 0. Por lo tanto, este es el nodo que yo estaba buscando. ¿Y qué es lo que tendría que hacer después de eso? Obtener quién iba antes, que es el 6, porque claro, si se tiene que insertar acá el nodo, el 7 se recorre una posición y el 4 vendría acá. Y nuevamente realizo las conexiones. Me vengo acá a mi código y digo entonces ¿qué puedo modificar yo para que esto funcione? Puedo traer esto acá. Acá. Yo digo, si la posición es positiva, mayor o igual a 0, puedo decir, ¿no? Si la posición es positiva, entonces hago eso. Si la posición es negativa, entonces yo tengo que hacer un ciclo diciendo mientras pos sea negativo, ¿qué hago? Entonces retrocedo. Actual, get anterior. Y digo que como estoy retrocediendo, me quedan menos posiciones por retroceder, es decir, +1. Y listo. Con eso nosotros ya estaríamos visualizando acá accediendo a posiciones positivas, ¿no? Prácticamente avanzando. Y acá estaría retrocediendo, es decir, get anterior para todas las posiciones necesarias. Una vez terminado el ciclo, actual va a contener el nodo que yo estaba buscando y ya no tendría que preocuparme de nada. Entonces, a ver, revisemos. Cierro esto, me vengo acá y vamos a abrir nuestros tests. Venimos acá
Y bien, como ya tenemos acá, ya he puesto algunas pruebas. Insertar posición en una posición negativa. Como habíamos visto, esto tendría que funcionar, ¿no? Si yo lo inserto en la posición -1, retrocede con los enlaces y lo inserta donde debería ser. Si lo he insertado correctamente, la longitud me debería decir que son 4 elementos y usando el acceder, que también funciona para posiciones negativas, me tendría que decir que el elemento en la posición -1 es el 4. Por la misma razón que hemos visto acá, ¿no? Bueno, acá tendría que ser 4. Listo, un error de dedo. Y acá tenemos, si yo quiero insertar en la posición inicial, ¿no? Que lo hemos visto. Si quiero insertar en la posición inicial, pues mi nodo ini tendría que cambiar en la clase, ¿no? Lo cambio para que ahora el nuevo acceso a la lista sea un nodo que contenga el 8. Es decir, si accedo a la posición 0, me tendría que decir que ahí vive el elemento 8. Si yo trato de avanzar tantas veces como sea necesario para nuevamente quedar parado en el inicio, ¿a qué me refiero con esto? El 5 representa la posición 0, el 6 representa la posición 1 y el 7 representa la posición 2. Pero si sigo con el enlace circular, esto representa la 3, la 4 y la posición 5. Por lo tanto, si yo pido insertar el 8 en la posición 3, tendría que insertarlo acá, justo delante de la lista. Por lo tanto, tendría que ser el mismo comportamiento que este. Luego, si yo trato de insertar en medio de la lista, hemos visto de que tendría que avanzar tantas posiciones como sea necesario hasta llegar al punto que se le ha establecido y decir que va a obtener el anterior y conectarlo correctamente con el nuevo nodo, ¿no? Acá vemos, si yo trato de insertar en la posición 1 el 8, tendría que decir que se ha insertado correctamente, es decir, ahora hay un elemento más, y que si trato de acceder a esa posición me tiene que decir que ahí vive el elemento 8. Compilamos y ejecutamos. Y bueno, acá tengo un error, posición negativa. A ver, vamos a revisar. Bueno, creo que hay un pequeño error de cálculo acá. ¿Dónde está? Negativa. Acá. Si se supone que esta es la 0, esta es la 1 y esta es la 2. Si yo trato de acceder a la -1, me tendría que decir que esta es la posición -1. Por lo tanto, yo estaría colocando acá el elemento 4, ¿no? El elemento 4. Y este llegaría a representar ahora el elemento 2. Esto representaría el elemento 3. Y si trato de acceder a la posición -1, me tendría que decir que es este, ¿no? Entonces yo tendría que pedir posición -2. -2. Listo. Y me tendría que decir que ahí efectivamente vive el 4. -3 y -4. Correcto. Listo. Compilamos, ejecutamos test all y ahora sí ya funciona, ¿eh? Era un pequeño error de cálculo al momento de hacer las pruebas, pero ahora ya está funcionando correctamente. Bien, eso sería todo por este video. Muchas gracias por ver y hasta luego.